A lo largo del mes de noviembre haremos un acto al que asistirá el secretario general del partido, Pedro Sánchez, de presentación de los candidatos de las localidades de más de 10.000 habitantes y el candidato autonómico, en este caso yo. Y lo valoro positivamente porque era algo que hacíamos por primera vez, sobre lo que no teníamos experiencia y donde la participación ha sido masiva, ¿no? Lo cual solo pone de manifiesto una pequeña conclusión, es que la gente está deseando poder opinar. Que la militancia del PSOE y la ciudadanía están deseando poder opinar, poder participar. Y ese yo creo que es uno de los elementos sin los cuales no puede entenderse el cambio que, sin prisas pero sin pausa, se está produciendo en la sociedad española. Hay un enorme deseo de participar, lo cual nos tiene que hacer a los políticos asumir un compromiso claro. Y es que hay que preguntarle muchas más veces a la ciudadanía lo que piensa de lo que se hace actualmente, y no solo en elecciones. Tener un proyecto serio y respuestas concretas a los problemas concretos de la gente. Yo el mejor consejo que les puedo dar, y el que les daré cuando los reúna, que los voy a reunir en los próximos días, será ese. No os obsesionéis tanto con que os conozcan como con que la gente sepa que tenéis respuestas para sus problemas y respuestas concretas para problemas concretos, que es lo que la gente está esperando. La gente no espera de nosotros un milagro cada día. Lo que espera de nosotros es una solución cada día a sus problemas. La gente no espera que seamos hombres anuncios, que nos pasemos la vida queriendo pasar a la historia como las estrellas del universo. Lo he dicho muchas veces, la gente lo que espera de nosotros es que seamos candiles en casa, que iluminemos sus vidas y seamos capaces de ayudarles a que ellos iluminen las de su familia y encuentren solución a sus problemas. Eso es lo que esperan de nosotros. Y eso es lo que tenemos que ser, sobre todo gente fundamentalmente normal.